vienen a sumar, nos vienen a sumar y vienen a recordar que es importante considerar el cuerpo en los procesos de sanación, porque no solo somos el discurso, no solo somos la vivencia. Esas vivencias se alojan en un espacio que es el que habitamos, ¿no? Y es Mm. el que siempre vive las consecuencias y el que reacciona en interacción con otras personas. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar el cuerpo si es el lugar en donde sucedió todo el daño, ¿no? Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida A través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio Para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a un episodio más de la quinta temporada. Vamos a seguir hablando sobre el cuerpo. Bien, Lau dijo que esta temporada era mucho de sentir, de bajarnos de la mente y también de temas de sistema nervioso y trauma. Entonces, si ya escucharon nuestro episodio número 85, sabrán que tuvimos como invitada a Luisa Pérez, que ya un poquito nos mencionó esta parte del yoga sensible al trauma y cómo ella pues llegó a esta certificación que vamos a platicar un poquito hoy, porque pues notaba que cuando daba yoga en prisiones no había el mismo resultado que cuando lo daba fuera. Entonces vamos a adentrarnos más porque ahí realmente pues el tema no era el yoga sensible al trauma, sino la seguridad, que obviamente todo está relacionado. Pero hoy vamos a saber, ¿no? ¿Qué es el yoga sensible al trauma? Por ahí también tuvimos un episodio de yoga somático y le empezamos a preguntar a nuestra invitada Nadia, oye, ¿cuál es la diferencia? Entonces, bueno, hoy vamos a profundizar un poquito más. Sí, ya era hora de traer el cuerpo ya más presente a este podcast. Que bueno, hasta eso somos bastante presentes con el cuerpo, lo Mm. intentamos, hemos intentado, pero ahora sí quisimos, creo que arrancamos todo el 2024 honrando y dándole su lugar merecido al cuerpo. Y le decía justo a nuestra invitada antes y creo que quienes nos escuchan ya lo saben, yo no soy muy conocida, o sea, no sé mucho sobre el yoga, no practico yoga. Le digo, hablamos tanto de yoga que ya debería empezar a practicarlo. Oye, sí, sí, ya hemos tenido Así varios episodios, ¿verdad? sí, sigue siendo algo muy difícil para mí, la verdad, Cierto. pero bueno, creo que igual y ya en un punto podré intentarlo. Pero bueno, la verdad es que súper emocionada de poder conocer esta otra perspectiva. Creo que con la certificación que tomamos con Ana sobre, o sea, alimentación informada en trauma, al menos a mí me cambió muchísimo la perspectiva, no Mm, solamente como nutrióloga y hacia mis pacientes, sino de muchísimas cosas. mm. Me abrió la No mente por sé. completo. Entonces, qué padre escuchar que esto ya también se ve en otras áreas, ¿no? Mm. Entonces, súper Ma emocionada. Siento que más bien estaba en otras áreas y que en la alimentación ahora Sí, bueno, empieza a sí, estar exacto. presente, ¿no? Y Exactamente. a mí me ha pasado que tengo pacientes que practican, o sea, que específicamente toman clases de yoga informado en trauma. Entonces, como Mm. que escuchar sus experiencias, y digo, a mí me fascina el yoga, y más la experiencia de mis pacientes, más todo lo que hemos escuchado, ay, no sé, a mí quizá que después hasta me meto a la certificación, no sé, pero me Mm. parece un tema muy apasionante. Pero bueno, ya para que conozcan quién es nuestra invitada, ella es, bueno, Cristal Pérez. Tiene una máster en comunicación para el cambio social y el desarrollo. También tiene una certificación en Vinyasa Yoga y Yoga sensible al trauma. Tiene una maestría en salud mental y además es coordinadora del programa de certificación de yoga sensible al trauma en el Center for Trauma and Embodiment. Bienvenida, Cristal Pérez, a Tu Cuerpo Habla. Ay, muchas gracias, muy contenta y muy honrada de estar en el espacio. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por sacarnos de muchas dudas que tenemos, porque ya hemos escuchado como pequeñas pistitas, pero no todo un episodio que hable de, pues, del yoga sensible al trauma. Ujú. Pero creo que antes de empezar a indagar un poquito más, me gustaría que Cristal nos platicara un poco sobre más como lo que ella hace, lo que estás haciendo. Ahorita me estaba contando así tantos, y yo justo le decía, ¿a qué hora haces todo eso? Entonces, si quieres contarnos un poquito más o si algo nos faltó sobre tu presentación. Sí, pues como comentaban, mi trasfondo académico es en sociología y en comunicación social, y
me certifico en yoga porque era un espacio que yo encontraba como liberador después de haber vivido experiencias traumáticas. Para mí es importante cuando trabajo con trauma reconocer que yo viví experiencias traumáticas. Yo estuve en una relación de violencia doméstica en donde sentí las consecuencias de estos eventos en mi cuerpo, en donde sentí cuán disruptivo puede ser la violencia para el funcionamiento, para pensar, para relacionarte con otras personas. Entonces, esto me pareció muy joven, yo tenía 16 años, y como a los 17 fui a mi primera clase de yoga. Siempre iba y venía a las clases de yoga, ¿no? Y no sabía qué estaba haciendo, lo veía como una forma más de estiramiento, de cosas dinámicas, de cosas más como, sí, hacer piruetas, pararme sobre la cabeza, era lo que me llamaba en ese momento, ¿no? Pero había algo que me hacía regresar y era reconectar con mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, en el camino de sanar mi propia historia de violencia, me dedico a trabajar apoyando a mujeres víctimas de violencia, empiezo a trabajar en hogares, en grupos de apoyo, como, no sé si les ha pasado, pero cuando uno tiene una vivencia, a veces como relacionándose con esa causa, es necesario para el proceso de sanación personal. Necesitamos estar con otras personas que vivieron Mm. cosas similares para yo sentir que estoy acompañada, ¿no? Entonces yo pensaba que estaba ayudando, pero en realidad me estaba ayudando a mí. Sí. Eh, y entonces empecé en ese camino, pues a los 18 años, empecé en grupos de apoyo a los 18 años, siendo voluntaria, acompañando, después me contrataron. Mi tesis de maestría en comunicación social la hice en relación a las campañas de comunicación en organizaciones en Madrid que atienden violencia de género a mujeres inmigrantes, pero siempre me faltaba el factor del cuerpo. Cuando yo visitaba estos espacios, había como todo un equipo, ¿no? Toda una red de acompañamiento y de seguimiento, pero no se incluía el cuerpo. En ese tiempo, el yoga se veía todavía como algo pues más hippie, como algo alternativo, incluso se Sí. sigue viendo como terapias alternativas, ¿no? Y ya se le va cambiando el nombre como terapias complementarias, Oye, eh, sí. porque se veía, ¿no? Como algo que hacen estas personas para estar en paz, pero no es algo probado, no es algo científico, no es algo clínico, ¿no? Entonces, me certifico como maestra de yoga, ¿no? Hago vinyasa, hago hatha, pues lo que hace la mayoría de las personas, el primer camino del yoga es hacer las 200 horas en los yogas más tradicionales conocidos en esta parte del mundo. Y es en esa certificación en donde yo conozco el yoga sensible al trauma, porque para mi trabajo final, yo me acerco donde mi maestro y le digo, yo lo que quiero trabajar es con mujeres víctimas de violencia. Y este tipo de yoga, aunque me encanta, se siente dinámico para mi cuerpo, no creo que sea accesible para todos los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos encontrar, ¿no? Otros estilos? Y hay estilos gentiles, ¿no? Hay estilos más suaves, hay estilos más accesibles, hay muchos estilos. A mí me encanta porque se puede decir que el yoga, cada quien puede encontrar un yoga para sí, para su propio cuerpo hoy día, porque hay mucha variedad. Pero es ahí en esa investigación en donde yo conozco el yoga sensible al trauma y donde sentí que acomodaba esa pieza que me faltaba. Empecé a ofrecer yoga sensible al trauma bueno, prácticas informadas en trauma antes de certificarme oficialmente en el año 2015. Empiezo a modificar mi práctica para que sea más sensible, para que sea más informada, y luego logro hacer la certificación y empecé a enseñar y empecé a conocer. Yo siempre digo enseñando y conociendo otras personas, ¿no? Y aplicando la metodología es que uno entiende cuán valioso es este tipo de acercamientos, Mm. porque escuchas las historias de cómo el yoga puede ser beneficioso, pero como también el yoga puede dañar si no se ofrece desde una perspectiva abierta, desde una perspectiva en diversidad, entendiendo que no todas las personas habitamos los cuerpos de la misma manera, ¿no? Ujú. Y, y es así como voy como creciendo en la metodología y conociendo la metodología a través de compartirla con otras personas, albergues, prisiones, em,
centros de salud mental, en la práctica privada, en conjunción, como te mencioné antes de que empezáramos a grabar. Tengo un proyecto con una psicoterapeuta mexicana en donde ella ofrece la psicoterapia, yo ofrezco la yoga sensible al trauma de manera individual. Y hoy día, Padre. pues, decidí encaminar un proceso de formación, ¿no? En haciendo otra maestría en salud mental para ser terapeuta. Estoy haciendo una maestría en consejería en salud mental y estoy teniendo la oportunidad de integrar la práctica de yoga sensible al trauma con niños y adolescentes. Entonces, se suma, ¿no? La práctica de yoga sensible al trauma como un complemento a la terapia tradicional, integrando el cuerpo. Y quizás ustedes ya lo han escuchado antes, pero es esta parte de a veces un paciente, una persona, un participante está lista para hablar, está lista para reformular su historia, pero a veces no está lista y necesita primero acercarse a su cuerpo para luego poder reformular esa historia, esas vivencias, esa narrativa, ¿no? Entonces, he visto cómo la práctica complementa diferentes espacios, cómo complementa un trabajo integral, un trabajo desde un enfoque biopsicosocial, espiritual, en donde se atiende a la persona para ofrecerle lo que la persona necesita y no una metodología que es como que esto tiene que funcionarte porque es lo único que tengo para ofrecerte, ¿no? Y Me siempre creo encanta. que en todos los espacios, pues el cuerpo debe ser integrado, ¿no? Y no desde una manera de, tienes que hacer ejercicio porque para hacer ejercicio em, es que vas a ser saludable. Yo también he trabajado con Ana en otros cursos, ¿no? Anteriormente. Y entonces es esta idea, ¿no? De que, ¿por qué me relaciono de esta manera con mi cuerpo? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo influye mi historia? ¿Cómo influye mi historia en cómo como, en cómo me muevo, en cómo me ejercito, en cómo me visto, en cómo me relaciono, ¿no? Y creo que este tipo de herramientas, yoga sensible al trauma, que es desde donde yo me muevo, vienen a sumar, nos vienen a sumar y vienen a recordar que es importante considerar el cuerpo en los procesos de sanación, porque no solo somos el discurso, no solo somos la vivencia. Esas vivencias se alojan en un espacio que es el que habitamos, ¿no? Y es el que siempre vive las consecuencias y el que reacciona en interacción con otras personas. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar el cuerpo si es el lugar en donde sucedió todo el daño, ¿no? Ay, sí, me recuerda la frase que suele decir la gente, como, no, es mental, como si lo mental, no sé, y no se tradujera o no se viera en el cuerpo. Pero gracias por compartir tu historia y tu vivencia de haber sido justamente sobreviviente de violencia. Y creo que sí, es algo que como que es una parte de tu proceso, el decir, ahora lo comparto con otras personas, o digo, no todos tienen que llegar a ese punto del proceso, pero habemos quien no, sí, como de ahora quiero acompañar, ser mentora, etcétera. Y eso a mí me creo que son de las cosas que más admiro de una persona que cuando pasa y transita ese proceso personal, ahora puede acompañar a alguien más. Entonces, gracias por compartirnos esta parte de tu historia. Y también ahorita que te escuchaba, o sea, yo pensaba traducido a la alimentación, que está esta parte de alimentación intuitiva o consciente, ¿no? Que es muy buena, pero que para algunas personas puede ser dañino, porque si te estoy diciendo, ya escucha tu hambre, ya conecta con tu cuerpo y nunca lo ha habitado, ¿no? O ya suelta el deseo de bajar de peso, pues sí puede ser sumamente agresivo para quien ha sido su espacio seguro, aunque sabemos que no es beneficioso, pero ha sido su espacio seguro. Entonces, como que también te escuchaba y decía, sí, me hace todo el sentido cuando se traslada también a la alimentación, ¿verdad, Lau? Sí, creo que justo es mucho. Vayan a escuchar el episodio 85. Les vamos a recomendar muchos. Yo pensaba en el de Fer Cornejo, en el de Ana, que justo es como esta. Sí, que lo decía en otros episodios, ¿no? Como mi mente está lista, lo puedo entender, pero el cuerpo no, ¿no? O sea, como que no, el cuerpo por más que, y es respetar el proceso del cuerpo y honrar el proceso del cuerpo, y que por más que la mente quiera lograr algo, ahorita con la frase que decía Carla, ¿no? Así de, ay, solo es mental, y, o sea, como con todos estos mensajes que puede ser muchísimo más abrumador, más violento, más retraumatizante,
y seguimos como opacando el cuerpo. Entonces creo que también por eso nuestro tour de episodios del cuerpo, porque decíamos, ya es hora de que pongamos al cuerpo en el lugar que merece. Y qué padre, la verdad es que desde que hace rato que me platicabas, dije, qué increíble saber que ya se está aplicando esto desde niños y adolescentes, ¿no? Ujú. Porque creo que, digo, nuestra generación y una generación más grande que la nuestra, o sea, vemos generaciones con mucho trauma que no se habla, que no se, o sea, no apenas creo que nuestra generación es como que un poco más normal ya hablar sobre salud mental, sobre trauma. Entonces, no me imagino así la maravilla. Ahorita que dijiste niños y adolescentes, dije, qué paz saber que ya está esto y que tengas esta posibilidad. La verdad es que mis respetos y qué padre, qué padre. Justo hoy en la mañana he escuchado un podcast que decían, como que se estaban cuestionando la educación o el sistema educativo. Y decían, deberían ponernos una clase de cómo habitar tu cuerpo, de conexión corporal, o que desde chiquitos nos enseñen a, sí, a habitarnos. Ujú. Sí, totalmente necesario. Y que creo que esto nos puede llevar un poquito, bueno, no sé, en mi mente lo ligué, pero a que nos expliques un poquito más, Cristal, de cómo surge el yoga sensible al trauma o de dónde viene. Pues mira, el yoga sensible al trauma nace o se funda, ¿no? En un espacio que antes se llamaba el Trauma Center, nace alrededor del año 2002, 2003, aunque se estaba desarrollando desde los 2000. Y empieza siendo como una adaptación, ¿no? De una clase de Hatha Yoga, una clase de yoga regular para sobrevivientes de trauma. Entonces, cuando se empiezan a ofrecer estas clases de yoga regular, porque el yoga se sabe que tiene beneficios, ¿no? Entonces se dice, ok, ¿qué pasa si la aplico a la población sobreviviente de trauma? Nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Y se empezaron a dar cuenta las personas que hicieron estos estudios. En el fundador de la metodología se llama David Emerson, em, que había muchos detonantes en una clase de yoga regular. Entonces, quizás lo que se ve desde afuera, como que a una clase de yoga que debe ser gentil, donde la gente se relaja y donde la gente respira, etcétera, a través del lenguaje y a través del acercamiento y la asistencia manual, los ajustes, ¿no? Lo que se conoce como los ajustes, podía ser detonante para una persona sobreviviente de trauma. Entonces David se acerca al Trauma Center interesado en medir, ¿no? Cuáles son los beneficios, cuál es el impacto de la práctica de yoga sensible al trauma adaptada para sobrevivientes de trauma, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué se necesita modificar? ¿Y qué impacto tiene? Porque una cosa es que las personas digan, sí, me fue súper bien, pero David estaba interesado en hacer un estudio, hacer un seguimiento más científico, ¿no? Entonces se junta pues con una persona muy conocida que se llama Bessel van der Kolk, que el autor del libro El cuerpo lleva la cuenta, que es un libro que siempre recomiendo mucho en estos temas, ¿no? Y entonces Bessel van der Kolk siempre estuvo interesado en temas innovadores y dice, claro, vamos a medir y vamos a hacer un estudio, ¿no? De qué pasa cuando las personas hacen este tipo de yoga. Y a través de diferentes retroalimentaciones se fue creando un protocolo, ¿no? Fue un proceso que tomó muchos años en donde, ¿qué cambiamos? ¿Qué dicen los sobrevivientes, las personas participantes que hay que cambiar o que hay que modificar? ¿Qué fue detonante? ¿Qué no se sintió accesible para su cuerpo, ¿no? Entonces se fue construyendo el protocolo que hoy se conoce como yoga sensible al trauma y que tiene varios elementos, ¿no? Como varias metas terapéuticas, varios temas centrales que componen la metodología, que es el lenguaje, la toma de decisiones, se trabaja la interocepción, se trabaja la relación entre la persona que facilita y la persona que recibe la práctica, se trabaja una práctica en donde no se obligue, no se coercione al otro o al otro. Entonces, se desarrolla, ¿no? Se va construyendo lo que hoy se conoce como yoga sensible al trauma. Hoy el yoga sensible al trauma es parte de una metodología del Center for Trauma and Embodiment. Se ha compartido por todos los países, básicamente por todo el mundo. Hay una formación de 300 horas en yoga sensible al trauma. Entonces fue un proceso, ¿no? En donde se construye
una práctica basada en el cuerpo, pero preparada para esta población, que son personas sobrevivientes de trauma. Y tú me vas a decir, pero ¿por qué sobrevivientes de trauma? ¿Cómo que preparado para esta población? Cuando estudiamos trauma y cuando entendemos trauma, reconocemos las consecuencias físicas y emocionales que una persona sobreviviente de trauma experimenta. Entonces, teniendo en cuenta esas consecuencias físicas y emocionales, es que se prepara esta sesión, que se prepara este acercamiento. Porque hay ciertas palabras, ciertas figuras, ciertas acciones, ¿no? Que pueden reproducir una situación traumática, aunque no sea la intención. Entonces, preparamos un espacio lo menos detonante posible para que la persona tenga la oportunidad de volver a elegir sobre su propio cuerpo, de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, entendiendo que en ese cuerpo fue en el que no pudo decidir cuando vivió el trauma, ¿no? Entonces, del trauma del que hablamos en esta metodología es el trauma que sucede en el contexto de las relaciones, abuso, negligencia en la niñez, porque es que hay que integrar niños, niñas, adolescentes, hay que integrarles, porque lamentablemente vivimos en un mundo, ¿no? En donde estas personas que a veces no saben ni contar la historia, ni defenderse, etcétera, viven mucho abuso y viven mucha negligencia. Estamos hablando del trauma que se da en contextos de opresión, por discrimen, por racismo, por homofobia. Estamos hablando de la violencia de género, estamos hablando de la violencia doméstica. Entonces, todo tipo de trauma que se dé en interacción con otra persona, con otras personas o sistemas que te coloquen en una posición más o menos vulnerable. En el surgimiento del yoga sensible al trauma, alguien que, por ejemplo, va a tomar yoga, ¿y Ujú. cómo me doy cuenta o cuáles podrían ser las señales y estas como incomodidades que tú decías que las personas llegaban a percibir, las personas que han vivido trauma, cuáles podrían ser como algunas señales que digan, ok, tal vez yo necesito un enfoque diferente? En realidad, quizás no vamos a tener como señales directas, ¿no? Estamos hablando de, yo no voy a estar ofreciendo una clase de yoga regular y saber, no, no, esta persona la voy a enviar a una sesión de yoga sensible al trauma. Yo creo que no funcionaría de esa manera, pero quizás señales que vienen a mi mente es que una persona no puede alcanzar la forma, que quizás tú invites a la persona a estar en el silencio y la persona esté tensa, quizás en la famosa relajación final de yoga la persona no logre relajarse y eso se sienta en el cuerpo, que quizás cuando vayas a hacer un ajuste manual, la persona reaccione como que fue algo disruptivo, ¿no? Ver que la persona no regresó después de su primera experiencia es una señal de que quizás hubo algo en esa sesión que no se adecuaba a su experiencia corporal. Sin embargo, para mí es importante aclarar que la práctica yoga sensible al trauma se desarrolla para cierta población, ¿no? Que es sobreviviente de trauma, pero se ha probado para personas que tienen trastorno de estrés postraumático, trauma complejo y trauma del desarrollo, ¿no? Entonces, los estudios que se han hecho con estas personas, con esta población, que sí puede tener beneficios, por ejemplo, para la ansiedad, para la depresión, para otros desórdenes, posiblemente, pero los estudios que avalan la metodología y que permiten que podamos decir es una metodología basada en la evidencia, es para estas tres categorías. Entonces, cuando yo ofrezco, y digo yo en este caso, pero cuando todas las personas que facilitamos ofrecemos esta metodología, la ofrecemos reconociendo y aclarando, esta metodología está preparada para sobrevivientes de trauma. Ahora bien, una persona que enseña yoga regular se puede ver beneficiada de esta metodología porque puede integrar algunos elementos en su práctica regular y hacer una práctica un poco más sensible, un poco menos detonante, menos invasiva, menos coercitiva. Pero importante entender que se desarrolla y desde un principio la población hacia la que va dirigida es sobrevivientes de trauma y que ha demostrado que hay una disminución en la sintomatología que se presenta cuando experimentamos vivencias traumáticas, ¿vale? Entonces, como que quizás hacer esa distinción puede ser relevante
porque sería hacia qué público va dirigido, ¿no? Cuando preguntamos hacia quién va dirigido el yoga sensible al trauma, pues podemos pensar, ok, va dirigido a sobrevivientes de trauma. Y a veces las personas no saben que tienen trastorno de estrés postraumático o trauma complejo, entonces Ujú. yo digo, en yoga sensible al trauma validamos la experiencia de las personas tal cual. Tú sabes, si para ti algo se sintió traumático, quizás fue una muerte, quizás fue una pérdida, quizás es un duelo, quizás es una ruptura, pero lo sientes en tu cuerpo. Hay consecuencias en tu cuerpo, puede ser una práctica que te puede acompañar en ese proceso de sanación y de reconexión con tu cuerpo. Ujú. Sí, como que no tienes que venir aquí con un papelito que me diga que, Exactamente, sino si exactamente. tú lo sientes que es lo que te viene bien, adelante, ¿no? Pero sí que complejo esta parte de, me imaginaba cuando decías alguien que no da yoga sensible al trauma, pero da al público, digamos, en general, ¿no? O sea, que no tiene esta finalidad, pues poder integrar ciertas cosas porque seguramente dentro de la población que venga va a haber alguien que tiene estrés postraumático y no sabe que lo tiene, ¿no? Pero bueno, también por eso estamos haciendo estos espacios donde se hable más del tema en el sentido de que si escuches algo y te resuene, como que digas, tal vez sí, las clases de yoga a las que he ido no se siente del todo bien, ¿no? O veo que la gente dice que se relajó y que se sintió bien padre y yo como que no comparto, no me siento identificado. Bueno, entonces es Sí, Ujú. totalmente. Y, y cuando dices, quizás una persona que llegó a la clase tiene trastorno de estrés postraumático, vamos a pensar en las estadísticas, vamos a pensar Sí. en la cantidad de violencia, ¿no? que sucede en los países en los que vivimos. ¿Cuán probable es que las personas que estén en esa clase hayan vivido alguna experiencia violenta? Súper alta, ¿no? Entonces, Mm, es entender que puedo preparar mis clases, ¿no? Las puedo hacer más aptas para personas que han tenido este tipo de vivencia, para personas que quizás necesitan otro ritmo, para personas que quizás necesitan tener la capacidad de elegir. Antes, antes y bueno, sigue existiendo, ¿no? Esta visión como que el maestro sabe lo que es correcto para mi cuerpo y yo estoy aquí para que el maestro me enseñe cómo mm, mover mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos esa visión y cambiamos esa dinámica? Y es como, yo estoy aquí facilitando un espacio para que tú encuentres cómo te quieres relacionar con tu cuerpo, para que tú encuentres tu propia manera, tu propio estilo, como tú quieras moverte en el día de hoy. Si quieren, al final podemos hacer una pequeña práctica bien cortita para que sientan, ¿no? Como un pequeño ejercicio, el mm, acercamiento es completamente invitacional y tiene la intención de que la persona pueda elegir. Mm, mm. Y poder elegir es clave en el proceso de recuperación de trauma. sí, qué fuerte. Sí, el empoderamiento, o sea, la seguridad, ¿no? Que va ganando la persona y justamente, o sea, que pasa un poco lo mismo, bueno, nosotras como nutriólogas, ¿no? Hace poco un paciente muy frustrado me decía, es que cómo voy a confiar más, o sea, en mi cuerpo que en ti, ¿no? Y justamente es cambiar esta narrativa de que, a ver, el experto en tu cuerpo eres tú y el que va a elegir eres tú y que eres capaz. Creo que regresarles esta seguridad de eres Ujú. capaz de hacerlo y de poder decidir. Entonces, ay, sí, qué hermoso. Y para irnos como hilando un poquito más también, ¿por qué es importante para quienes escuchan trauma, pero dicen, bueno, pero ¿por qué o sea, por qué a través del movimiento? ¿Por qué no en una terapia, ¿no? O sea, ¿por qué integrar al movimiento al trauma? Pues mira, como mencionaba al principio, las consecuencias del trauma se dan en el cuerpo, ¿no? Entonces sucede, vamos a ponerlo así, cuando yo vivo una experiencia traumática, mi cuerpo reacciona de manera automática y de esa manera en la que mi cuerpo va a reaccionar, no la elijo conscientemente. ¿Vale? Yo no elijo cómo voy a reaccionar cuando vivo o me enfrento a una situación de peligro, de violencia, de muerte, de amenaza, ¿verdad? Entonces, quizás han escuchado la respuesta adaptativa, pelea, huida, paralizarme, ¿verdad? Flight and freeze. Entonces, cuando esto sucede, mi cuerpo reaccionó de una manera automática y básicamente
en un entorno regular, en un entorno saludable, mi cuerpo debería ser capaz de regresar a la autorregulación, ¿verdad? Quizás mi manera de reaccionar fue la pelea, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a pelear, mis músculos se tensan, estoy lista físicamente y neurofisiológicamente para la activación. Pero se supone que en un entorno saludable yo pueda, ok, ya el peligro pasó, me puedo relajar. Lo mismo con la huida, ¿no? Huí, mi cuerpo se preparó para protegerse o en otros entornos me paralizo, se reduce mi ritmo cardíaco, no me puedo mover para protegerme, para minimizar el daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos trauma? Lo que sucede es que yo me quedo estancada en esos estados. Mi cuerpo se queda estancado en esos estados. Entonces ocurre una desregulación a nivel cerebral y a nivel neurofisiológico en donde yo estoy constantemente recibiendo señales de peligro que quizás no pertenecen al momento presente. Entonces ahí es donde se empieza a dibujar la historia, porque mi cuerpo percibe una amenaza por un ruido, por el tacto, por la voz, por algo que se cae, y yo automáticamente me preparo para la pelea, para la huida, para la paralización. Entonces no soy capaz de regresar a un estado regular, ¿no? En donde mi cuerpo sabe relajarse y activarse cuando es necesario. Estoy viviendo en un cuerpo impredecible que se activa y se desactiva constantemente sin yo tener el control. ¿Qué sucede? Que cuando ofrezco acercamientos, ¿no? En donde yo interactúo con el movimiento, con la elección, le estoy enseñando a mi cuerpo en su propio lenguaje, estás a salvo. Estás a salvo porque aquí estás eligiendo. Estoy mandando otro tipo de señales a mi cuerpo. Estoy eligiendo sobre el movimiento, estoy eligiendo cuándo parar, estoy eligiendo cuándo continuar. Estoy eligiendo el ritmo en el que respiro, estoy eligiendo la forma en la que respiro. Entonces, podrían ser otras prácticas quizás de quietud. Me van a decir, mira, la meditación ha demostrado que tiene sus beneficios, sí, pero la quietud también puede ser detonante y eso es una de las cosas que se dieron cuenta en los estudios. Hay personas que vivieron trauma que no pueden estar en silencio, que no pueden estar en quietud, que la inmovilización les resulta incómoda. Entonces, cuando se hicieron estos estudios dijeron, ok, el yoga ofrece formas que son formas seguras, ¿no? De movimiento, que tienen un inicio y un fin, en donde las personas pueden moverse de manera sana y pueden conectar con su cuerpo sin tener que estar en la quietud extrema, sin tener que hacerlo de una manera demasiado dinámica que sea disruptiva, ¿no? Entonces, el ritmo, las formas, el acercamiento ofrecen este marco en donde podemos invitar a las personas a reconectar con sus cuerpos de manera sana. Yo diría por eso el movimiento, pero no diría el movimiento, diría Sí, o sea, hasta podríamos decir que es parte de sanar trauma, ¿no? Que haya movimiento y en este caso específicamente, pues el yoga es una gran herramienta, específicamente yoga sensible al trauma. Ujú. Y ahorita, perdón, y ahorita escuchando a Cristal, justo me acordé escuchaba una plática igual sobre trauma y decía uno de los psicólogos, decía, es que es como si quisieras, o sea, como en esta parte como de integrar al cuerpo y es como si quisieras, no sé, te rompes una pierna y quisieras recuperar, o sea, que te mejores de esa pierna, que te recuperes, solamente con la mente y diciéndole, ya recupérate, ya recupérate, ya recupérate. No va a pasar, ¿no? Entonces se necesita la práctica, se necesitan los ejercicios de rehabilitación y es un poco como, bueno, me encantó cómo lo explicó porque dije, pues sí, claro, es como, a ver, el cuerpo, por más que le digamos con la mente y con palabras, no es el mismo idioma, ¿no? Como tú decías, es el lenguaje del cuerpo. Me encantó ese ejemplo. La analogía, sí. Sí, totalmente. Y Cristal, ¿cuál dirías que es la diferencia entre el yoga sensible al trauma y el yoga somático? ¿Es lo mismo? ¿O pues sí? no es lo mismo, estuve explorando un poquito sobre yoga somático y hay una maestra que justo, ella creo que está en México todavía, se llama Ashley Meeder,
Y ella trabaja con yoga somático y entonces explicaba, ¿no? Que el yoga somático en sus inicios o cuando se funda, se visualiza como un regreso al origen, ¿verdad? Entonces utiliza las formas de yoga para recordar esos inicios cuando estuvimos en el feto, los movimientos que hacíamos, los movimientos que hacíamos al nacer. Entonces, hay una diferencia como muy marcada, te digo, no soy experta en yoga somático. El yoga somático también utiliza como otras formas lúdicas de movimiento, baile, movimiento libre, se enfoca mucho como en las transiciones entre asana y asana. También tuve la oportunidad para tomar esta reunión con ustedes, hice una pequeña clase, ¿no? Para sentirlo. Wow. Y explicaba un poco también como los beneficios de cada asana y de cada forma. Entonces me pareció una metodología súper interesante porque de alguna manera, como Ashley lo explicaba, es que en esa transición puedes recordar, ¿no? Experiencias traumáticas tal vez de la niñez, tal vez de otros momentos de tu vida que nos recordaba. Y en Yoga Sensible al Trauma, nosotros no buscamos que la persona recuerde su trauma. No es necesario tocar la historia, no hay una explicación de por qué sucede esto con tu hombro, de por qué sucede esto con tus brazos. No hay una explicación. No necesitas una explicación. Ofrecemos una oportunidad para estar en el momento presente. Entonces, el yoga sensible al trauma utiliza la forma de manera visceral. Esta forma, si quieres, puedes estirar tus brazos hacia los costados. Una alternativa es que los lleves por encima de tu cabeza, otra alternativa es que los lleves hacia tus costados. Entonces, el lenguaje es visceral y es específico basándonos en la forma física. No utilizamos metáforas, no vamos a hablar de la niñez, porque hablar de la niñez puede ser detonante. Entonces, mientras hay algunos modelos que quizás son confrontativos, que tienen la intención de que tú recuerdes el trauma, el yoga sensible al trauma no. El yoga sensible al trauma te ofrece una oportunidad de estar aquí ahora en tu cuerpo, moviéndote, sintiendo, y ese momento quizás no es trauma. Ese momento en el que tú sientes las yemas de tus dedos ahora no pertenece a una memoria traumática, ¿vale? Entonces no estamos sanando a través de recordar o revivir, estamos sanando enviándole señales a nuestro cerebro de que hoy siento de una manera segura, hoy elijo de una manera segura, hoy me relaciono, porque la figura de la persona que facilita es relevante en yoga sensible al trauma, de una manera segura. Pero no estoy buscando estados, no estoy buscando un estado de paz, un estado de calma, no estoy buscando superación, no estoy buscando relajación. Estoy invitando a la persona a que conecte en el momento presente. Entonces es muy físico, es muy visceral, pero aborda esas partes del cerebro que se ven alteradas cuando vivimos experiencias traumáticas. Porque no contamos la historia. No es necesario contar la historia. Cuando yo trabajo con un participante, una participante de yoga sensible al trauma, yo no me tiene que contar su historia, no me tiene que contar qué fue lo que vivió, cómo lo vivió. Está estudiado que cuando tú vuelves a contar la memoria traumática es como si la estuvieras reviviendo de nuevo en tu cuerpo. Es esa reconexión con el cuerpo en el momento presente lo que nosotros nos enfocamos. Y hay algo en lo que Ashley decía, hay algo como muy similar, ¿no? Que es como que no nos enfocamos en cómo se ven las formas, sino en la experiencia interna, pero en yoga sensible al trauma es la experiencia interna sentida. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué sensaciones surgen? ¿Qué sensaciones estoy notando? Como un ejercicio de volver a llevar mi atención a las sensaciones que están aquí ahora. No como un ejercicio reflexivo. Quizás la reflexión sucede, pero fuera del espacio corporal. Qué manera tan amable, Carla no me dejará mentir. Que, o sea, yo soy una persona que así como que entre más me cuestionen y entre más me alejo. Entonces, ahorita escuchando dije, Cristal me acaba de convencer que tomo yoga sensible al trauma. Y no sé si, bueno, no sé si Carla iba a decir algo más, pero escuchándote también pensaba como creo que, o no sé, una característica del yoga sensible al trauma sería como estar en el presente de manera segura,
a través del movimiento del cuerpo? Podría ser una de las cosas que suceden, ¿no? Si Ok, fuéramos a hablar yo no hablaría de características, hablaría de elementos, ¿no? La ok. invitación es parte del yoga sensible al trauma. La Mm, toma de decisiones es parte del yoga sensible al trauma. ok. La interocepción es parte del yoga sensible al trauma. El poder elegir, la no coerción, la Ujú, relación o la experiencia auténtica en relación con otra persona. Esos son elementos claves de la metodología. Pero tiene la intención de ofrecer oportunidades para que la persona esté en el momento presente a través de sentir su cuerpo. Sin embargo, no todas las personas van a vivir esa misma experiencia. Entonces, por eso no nos gusta decir como que, así va a ser en todos los casos, porque quizás en un claro. caso es la relación y quizás en otro caso es la invitación y quizás en otro caso poder estar en el presente. Ujú. Mm, Sí, yo lo escucho y me hace todo el sentido a cómo se aplica en la alimentación de no llegas con una persona a preguntarle, ¿y cómo fue tu alimentación en la infancia? ¿No? Más bien preguntas, esto que estás comiendo o esto que invitamos a preparar en la comida fue agradable, desagradable o neutro. O sea, como que empezar a que habite el cuerpo y para algunas personas sí es muy abrumador que le preguntes, ay, ¿cómo fue tu experiencia? ¿No? Como lo traía un poco esta parte que decías del yoga somático, que es un poquito más reflexivo, más metafórico, y sí, para algunas personas puede ser muy detonador y mm. puede sentirse más seguro simplemente decirle, ¿te parece si hacemos esto? O fue agradable, desagradable o neutro y ya. Sí, igual en nuestra práctica no utilizamos calificativos también como agradable, desagradable, porque vivo en un cuerpo que ya se siente desagradable. Entonces, Mm, a veces cuando yo le digo a la persona, si yo le digo a la persona, busca una forma cómoda, pues es como de, ok, yo no me siento cómoda en mi cuerpo. Mm, mm, Entonces, eliminamos también los calificativos. Mm, ¿Cómo quieres realizar esta forma en el día de hoy? Si quieres, puedes realizar esta forma dentro de estas opciones y tú puedes elegir. Entonces, ese constante recordatorio de tú puedes lo elegir, puedes si yo elegir. como facilitadora estarle diciendo, tiene que ser cómodo, tiene que ser accesible, tiene que ser esto. No, Mm, como tú elijas, ¿no? Porque la forma que tú elijas es válida. ujú, Esa forma que tú estás ujú, eligiendo de moverte hoy es válida porque es la que tú necesitas. ujú, sí. Se Sí, cambia, algo. como cambia un poquito como el acercamiento Ujú, en esa intención, ¿no? De que cada quien pueda recuperar su propia agencia, su propia capacidad de elección, de decidir, ujú. de Sí, habitarse actualmente. algo que nos explicaba Ana es, hay personas que, pues, van a salir de la consulta y tú esperas que ya salga con algo resuelto, no, no, quizá toca ese día, ¿no? Simplemente, que haya elegido qué quiere comer, ¿no? Y con eso va a ser suficiente. ujú. Y el Y respeto hacia el paciente y al cuerpo, ¿no? Al propio cuerpo, que creo que, bueno, no sé, a veces nos llega a ganar, hablo por mí, me llega a ganar mi mente quiere el proceso, o sea, como que queremos así controlar el proceso de la persona cuando no, o sea, si no controlo ni el mío, mucho menos de los pacientes, ¿no? Sí. y sí, y justo menciona algo súper importante que es como en yoga sensible al trauma, no prescribimos. No te voy a decir, mira, si haces estas posturas de esta forma, se te va a aliviar el dolor de espalda baja. No, Ujú, no, porque no Mm, sabemos si eso va a pasar. No ujú, damos una receta. Si haces esto, vas a tener este resultado. Es más bien, estos elementos pueden acompañarte en tu proceso de trabajo interno, de trabajo corporal, y pueden tener un efecto en ti, quizás en 3 meses, quizás en 6, quizás en años, ¿no? A cada mm, persona le va a funcionar de una manera distinta, pero no prometemos o nos comprometemos con un resultado que no sabemos si va a suceder. mm, Tratamos de ser predecibles en lo que sí va a suceder. En este espacio, yo te voy a acompañar y te voy a ofrecer opciones para que tú tomes una elección, ¿no? Sobre tu propio cuerpo. Pero no sé si te vas a sanar, no sé si te vas a sentir mejor o peor. Quizás te sientas peor, porque conectar con el cuerpo es algo difícil, a veces es algo incómodo, ujú, ¿no? Entonces,
si le vamos quitando estas experiencias calificativas poco a poco, ¿no? Y nos salimos de esa figura en la que yo como profesional le tengo que decir a la otra persona todo porque yo soy la que sé. Y hablamos en Yoga Sensible al Trauma de compartir el poder. Comparto el poder porque ¿por qué yo lo tendría que tener sobre ti? Porque yo soy la que estudié Yoga Sensible al Trauma y tú no. Si tú eres la conocedora de tu cuerpo, no, tú eres la que sabe que necesitas. Yo te acompaño a que tú encuentres que necesitas. Me encantó. Y me recordó que justo hoy me compartía una acompañada, me decía, oye, es que a mí me sirve cierta terapia solo en esta forma, pero solo la encuentro en un estado que no es Querétaro, que es donde estamos Pau y yo. Y quisiera decirle a las personas que están en Querétaro que me la pudieran aplicar a mí así, pero yo siento que puede ser grosero porque estoy diciéndoles cómo hacer su trabajo. Yo les decía, no, al contrario, o sea, tú eres la que lleva la terapia, tú eres la que lleva viviendo años en tu cuerpo, tú eres la que ya sabes que te funciona de esta forma. Puedes decirles que se siente mejor para ti así, que te ha funcionado mejor así a ti, pero siento que en general, como se enseña, al menos en el área de la salud, es como, no, yo sé más que tú y tú no me puedes decir cómo se siente Sí, bien, ¿no? 100%. Sí. Mm, Que, que para eso también les vamos a dejar en las notas el episodio con Sofi Mitre, que justo platicamos de esta parte de que no es, somos superiores, o sea, no los acompañamos, pero al final los expertos son ustedes. ujú, Y, sí. y bueno, hablando como de todos estos beneficios y las características y los elementos que nos platicabas, no, los elementos que nos platicabas sobre Ujú. el yoga sensible al trauma, ¿cuáles serían para ti los principales beneficios que se podrían ver tanto como paciente, o sea, bueno, como practicante y como maestro de yoga? Como practicante, si eres sobreviviente, ¿no? Podrías notar una reducción en esos síntomas, ¿no? Que quedan en el cuerpo cuando vivimos experiencias traumáticas, quizás problemas para dormir, ataques de pánico, nerviosismo, los conocidos flashbacks, ¿no? Los estudios han demostrado que después de cierto tiempo de yoga sensible al trauma de 10 a 20 sesiones, empieza a haber una reducción. Es posible, porque digo, no va a pasar en todos casos que haya una reducción en esa sintomatología, una reconexión con tu propio cuerpo, relacionarte con tu cuerpo de una manera sana. Saber que otra manera de relacionarse es posible, porque yo sigo hablando de la relación con la persona que facilita, y cuando tú tienes una persona al frente de ti que te invita constantemente, que te recuerda que tú puedes elegir, que te recuerda que tú tienes opciones. Tenemos ejemplos, quizás yo no tuve una mamá que me cuidaba, ¿no? Y que me atendía y que me escuchaba, pero al yo tener esta figura que me invita, que me recuerda que tengo opciones, otras maneras, sé que aprendo que otras maneras de relacionarme son posibles, Mm, ¿no? ujú, Con mi cuerpo y también en una relación, en una relación predecible. Ah, mira, ella me dice que va a estar y va a estar. Ella me dice que todo es una invitación y todo es una invitación. Ella me dice que puedo ir a mi propio ritmo y puedo ir a mi propio ritmo, ¿no? Entonces, eso también podría ser un beneficio, encontrar maneras sanas de relacionarme conmigo misma. mm, Que alguien me lo recuerde, que eso es posible y que me recuerde que es conmigo misma y encontrar maneras sanas de relacionarme con otras personas. Ah, mira, relacionarme desde este acercamiento es posible y yo no lo sabía porque el acercamiento que se me hizo siempre en la vida fue distinto, ¿no? Creo que desde ese lado, ¿no? De sobreviviente, de participante, podría ser, y los beneficios que podría obtener una persona que ofrece la metodología, pues yo siempre digo, las personas que facilitamos estamos en un proceso también. ujú, Entonces, aprendemos de esta relación sensible. Aprendo a escuchar, aprendo a estar presente, aprendo sobre la diversidad de posibilidades, aprendo sobre la diversidad de cuerpos, sobre la diversidad de experiencias vividas. Mira, lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo no es la única posibilidad del yoga. Quizás mi pierna llega hasta acá, mm. pero esa no es la realidad de todas las personas. Quizás mi vivencia cuando hago esta forma es así, pero esa no es la realidad de otras personas. Y cuando yo facilito y ocurre una transformación en las relaciones personales,
porque estoy cambiando el acercamiento igual de la relación con otras personas. Y abro mi mente, se expande la mente, es como de, ok, hay un mundo súper complejo en donde mi realidad no es la única válida, hay otras realidades válidas, ¿no? Y como persona que enseña yoga, puede hacer que tus clases sean clases más accesibles para diferentes públicos, para diferentes personas, para diferentes cuerpos. Me encantó, me fascinó, sí. Y sí, cuando uno se relaciona distinto con uno mismo, se relaciona distinto con los demás, por ende. Ujú. Ay, ahorita que te escuchaba, justo hoy que grabamos esto, como que me compartieron varias experiencias que van de la mano con lo que platicamos. Y me decía una chica, me metí a una clase de yoga y salí corriendo a los 10 minutos. O sea, no lo soporté, no. Y bueno, en ese sentido, resaltar esta parte que dices, puede ser accesible para más personas cuando lo practicamos desde este enfoque. Y Ujú. hablando justamente de este enfoque, compártenos más, también platícanos de esta certificación, ¿no? Que nos Sí. compartías que eres coordinadora, entonces, ¿qué incluye esta certificación? ¿Quién la puede adquirir? A grandes rasgos, ¿de qué trata? ¿Cómo podemos informarnos más si queremos unirnos? La certificación es de 300 horas. Es una certificación que te acredita como persona que facilita yoga. Está acreditada por Yoga Alliance, está acreditada por el Center for Trauma and Embodiment. Va dirigida a profesionales de la salud mental, proveedores comunitarios, instructoras, instructores de yoga. También va dirigida a personas que trabajen en el mundo del masaje, que trabajen con el cuerpo, que Sí. trabajen con sobrevivientes de trauma de alguna manera, ¿no? Si trabajas con sobrevivientes de trauma, puede ser una opción complementaria. Esta formación inicia todos los años en septiembre, termina en marzo. Las aplicaciones abren en enero, recién acaban de abrir las aplicaciones. Tiene una primera mitad, una primera parte que es una parte teórica, en donde hablamos toda esta parte de qué es ser informado en trauma, na- neurociencia, toda la parte teórica que es importante entender para saber qué sucede en un cuerpo traumatizado. Y la segunda mitad viene siendo la parte en la que aprendemos a facilitar, en la que aprendemos a ofrecer sesiones, en la que trabajamos esta parte metodológica y de enseñanza. En esta certificación, pues se te asigna con un grupo de trabajo y se te asigna con una persona que va a ser tu mentora durante el proceso. Entonces, es una certificación que se realiza completamente virtual. Sin embargo, es bien relacional. Estás siempre, cada semana te reúnes con tu grupo, periódicamente te reúnes con tu mentora y requiere mucho esto otra vez de la relación, em, de compartir, de aprender en grupo, de facilitar en grupo, de desaprender en grupo. Yo siempre digo, este proceso es más de desaprender que de aprender, porque tenemos que Sí. soltar todas esas creencias que tenemos de antes e incluirlas, ¿no? En el momento presente y reestructurarlas con estos nuevos aprendizajes. A veces yo digo, todo lo que aprendí en yoga, lo, lo tuve que reformular, ¿no? Cuando hice esta certificación. Entonces, pueden encontrar la información en la página traumasensitiveyoga.com. En la zona de trainings van a buscar certificación en español o en la página de Instagram, Yoga Sensible al Trauma Oficial. También ahí van a encontrar información de la certificación en español. Es completamente en español, ofrecida por personas y profesionales que aplican la metodología en Latinoamérica y en España. Y pues ha sido un camino como bien bonito también esta parte de la enseñanza, de formar a otras personas a que estén en este camino, otro tipo de relación, ¿no? En donde es como que tiene otra calidad, no tiene otro lado, en donde es como que, ok, sigo practicando estos elementos de los que llevo hablando en este tiempo en el podcast, pero ahora desde la enseñanza, ¿no? ¿Por qué tengo que ser invitacional? ¿Por qué tengo que tener la mente abierta? ¿Por qué tengo que practicar la no coerción para poder formar a otras personas, ¿no? Entonces yo digo que siempre es un camino bien personal, bien interno y bien lindo, bien transformador el poder estar en esta constante autorrevisión, en esta constante autoobservación, porque cometemos errores todo el tiempo.
Cometemos errores todo el tiempo. Pero, ¿de qué manera los reparo? ¿De qué manera los reviso? ¿De qué manera me educo? ¿No? Con este tipo de recursos como ustedes en el podcast, ¿no? Estoy educándome para actualizar, ¿no? Para actualizarme y entender otras realidades, entender otras metodologías, entender otras posibilidades que quizás no fueron incluidas en mi proceso educativo, Ujú. ¿vale? Sí. Sí, ahorita que siento que tuve que desaprender muchas cosas, identificada totalmente, Cuando ¿verdad, Lau? cambiamos de enfoque, bye. Sí. Ya después te das cuenta que integras, ¿no? Pero de momento es como, ay, me lo movieron todo. Oye, Cristal, y entonces no solo es para profesores, o sea, que ya tengan una experiencia con yoga, como siendo maestros de Podría yoga. ser profesionales de la salud mental, profesionales de la salud, hay médicos, hay enfermeras. No necesariamente tienes que ser persona certificada en yoga, puedes venir de otras áreas. Siempre y cuando estés trabajando con población sobreviviente de trauma, se puede considerar la aplicación. Hay un prerequisito para esta formación, que es un taller de 20 horas. Ese taller lo ofrecemos varias facilitadoras varias veces al año. Tengo uno que viene pronto el 1, 2 y 3 de marzo, pero ofrecemos varios en el año. Y en ese taller es como una introducción al yoga sensible. Y pues mis redes sociales, la personal es Tu Movimiento Sensible. También en ese espacio pues trabajo los proyectos que les comentaba, desde el yoga sensible al trauma, el acompañamiento en el proyecto psicoterapéutico y todo el trabajo personal que hago, y la red de yoga sensible al trauma oficial, que ya viene siendo solamente la metodología. Pueden encontrarme en ambos espacios. Y pues yo creo que con esas dos es suficiente. Dice, ya no más, por favor. Ya no más. No, tengo otros espacios, pero como que adecuados para este espacio serían esas dos. Perfecto, pero siempre le hacemos una última pregunta a todos nuestros invitados y nuestra pregunta es, ¿cómo te habla tu cuerpo hoy? Mi cuerpo hoy me, me habla a través de sensaciones, ¿no? Me habla a través de estados y me pide mucho descanso, me pide mucho autocuidado, me pide mucha pausa. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Te dejamos para que por favor vayas a descansar. Gracias Sí, a ya, usted. No, pues hoy ya no, tengo varias sesiones más, así que el descanso viene mucho más tarde. Bueno, tu ratito libre antes de que vuelvas al acelere, te lo dejamos disfrutar y te agradecemos muchísimo, muchísimo este espacio, nos encantó. Vamos a dejar obviamente todo en las notas del episodio, la certificación, tu página. Y pues nada, muchísimas gracias, Cristal, te mandamos un abrazo. Sí, Muchas gracias espero que... por el espacio. No, gracias a ti. Espero que todos te amen tanto como nosotras. Ujú. Muchas gracias, Es Cristal. mutuo, el amor es mutuo y la verdad es que se necesitan más personas que hagan este tipo de trabajo que ustedes hacen, así que muy honrada y muy feliz de Gracias. ser parte de su espacio. Ay, Muchas gracias, gracias. Cristal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye. Te invitamos a que conozcas más de nosotras, así como nuestros servicios en www.tucuerpohabla.com. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.